Saludamos con muchísimo gusto a Perla Pedrosa, abogada, cuyo camino se ha encaminado precisamente en la defensa de los derechos electorales de mujeres que quieren participar Muchas en la gracias política. por la invitación y qué bueno estar en este 8 de marzo con todos ustedes. Hola, Muchas Perla. gracias. Hutsui Cruz, a quien ustedes ya la ubican en diferentes participaciones en este programa, representando a la organización Acciona, que se encarga precisamente de trabajar para que diferentes políticas públicas, muchas de ellas encaminadas a defender los derechos de las mujeres, puedan salir adelante en este estado y en el país. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Hutsui. Hutsui. Qué bonito nombre. Gracias. ¿De qué viene? ¿De dónde viene el Hutsui? Es apellido maya, es maya. es maya. Sí. Significado no lo sé, solo sé que es un apellido, es una región localizada en Guatemala. Ah, sí, He hecho mi investigación. Hace referencia a una región. Sí, sí, Qué sí. bonito. Gracias por Hutsui. acompañarnos. Gracias. Y también una querida amiga de este programa, colaboradora, ahorita en este espacio Cuando vetada quiere. por el señor Arrece, pero bueno, Totalmente. Mirel Es más, Martínez. Me voy, cabrón. bienvenida, Mirel. Muchas gracias, buenos días También es al bonito tu auditorio, nombre, buenos Mirel. días a Qué ustedes, bonito. gracias. Y se redondea Qué porque gusto es estar Mirel aquí. Viridiana. Oye, cualquier cosa como de novela. Mira, Valió Viviana, madre. no te mueras. Valió Ah, madre. qué gusto estar con ustedes, qué gusto Igualmente, estar los también con ustedes dos, con Perla, con Hutsui. Y pues bueno, hoy es 8 de marzo. Exacto, Mirel, empezamos contigo. Vivimos tiempos en los que parece que ya lo estamos logrando todo. Dos candidatas, las dos más fuertes, según las estadísticas, según las encuestas a la presidencia de la República, son mujeres. Y Ella le va un hombre. Y tres candidatas a la gubernatura del estado de Morelos. Así Pareciera es. que políticamente la meta se está cumpliendo, ¿es así? Pues mira, yo creo que por supuesto que en las últimas décadas ha habido un avance significativo, sobre todo en el papel. Es decir, hay que recordar que en 1953 apenas fuimos incorporadas a la vida democrática de este país y pudiera parecer que es mucho tiempo, pero en realidad es muy poco respecto de cómo estaba concebida la política nacional. Sí ha habido avances, sí, por supuesto que las leyes se han ido modificando de tal manera que nosotras hemos podido avanzar. Sin embargo, creo que falta muchísimo camino por recorrer. Es decir, ya estamos representadas o estamos en aras de ir representándonos a través de los espacios, pero me parece que hay muchas cosas que se pueden cambiar todavía, sobre todo el ejercicio autónomo del poder de las mujeres, ¿no? Me parece que hay condiciones que no han permitido que muchas mujeres, a pesar de estar en los espacios de toma de decisión, puedan tomar autónomamente las decisiones, ¿no? Creo que tiene que ver mucho incluso con el sistema de partidos, ¿no? Con esta concepción patriarcal que tienen las propias instituciones, ¿no? Que están hechas, fundadas y obviamente diseñadas por y para los hombres, ¿no? Y que eso no nos ha permitido avanzar del todo. Pero también creo que hemos dado pasos que, si bien no han logrado todo, están poniendo los cimientos para irlo logrando. Hoy tenemos efectivamente dos candidatas a la presidencia de la República, bien lo decía Juanjo, no es exclusivo de las mujeres la agenda de las mujeres, incluso lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuerpo de mujer no garantiza agenda de mujer, lo que importa es quien tenga una plataforma política que permita que estos avances que todavía falta por lograr, pues obviamente se logren. ¿Qué significa esto? No nada más Ojalá. tenemos que ver a la presidencia de la República, ¿no? Es decir, hay que voltear a ver a los congresos locales, al Congreso Federal, porque de ahí parte las bases para que podamos seguir avanzando, Sí, pero para ¿no? ser diputado Y entonces de no repente le se nos suelen ver olvida. el intelecto. Entonces de repente se nos olvida, en general para la política no es un requisito tener, digamos, un IQ equilibrado, ¿no? O una preparación. Pero bueno, en ese sentido debería, por supuesto, pero en ese sentido tendríamos que poner la atención a los otros demás espacios que también toman decisiones públicas y que hacen también los contrapesos. diseñan la vida institucional, política y democrática del país, y ahí es donde deberíamos de poner énfasis, porque si ustedes bien lo saben, ¿no? La legislación pues es mucho más importante incluso que lo que decrete una presidencia o un gobierno del Estado en temas particularmente electorales, ¿no? Por supuesto que en política pública necesitamos una presidenta o un presidente que tengan una agenda que permita avanzar en otros temas como violencias,
¿no? Que es, yo creo que el tema más Principal. sensible en nuestro país por lo que está sucediendo con los feminicidios y con las violencias en general, pero sí creo que tenemos que avanzar también con los otros espacios, no dejar de ver que también hay otros espacios muy importantes para la toma de decisiones. Sobre la participación política de las mujeres, a pesar de, Perla, de todos estos avances que menciona Mirel, nos seguimos topando con muchos frenos a la hora de querer pues obtener un espacio de participación. Sí, pues sigue siendo todavía la resistencia del mismo sistema que tenemos todos, ¿no? O sea, eso es lo que machista, patriarcal, y la realidad es que en la política pues sí son muy envidiosos, no solamente los hombres, sino las personas que han tenido el poder. Claro. ¿No? Entonces no hay que dejar de ver que sí somos muy jóvenes en una evolución democrática. Hay que recordar que hasta 1989 se crea un país democrático cuando se crea el IFE y por primera vez hay elecciones democráticas en México. Hasta ese momento nos dejaron jugar de veras. Entonces hay que ver que es muy joven México siendo democrático. Y lo perdemos de vista regularmente, ¿no? Ahora que dices el año... Dices, siendo democrático o pudiendo ser democrático. Pues yo creo que sí, creando una institución reguladora. Los espacios están... No había árbitro, Juan José. No había árbitro, pero aparte yo sí creo que... El árbitro se tragó el silbato hace mucho, cabrón. Pero yo sí creo que hemos avanzado mucho. Yo soy de verdad una mujer que me la paso diciéndole a todos, hombres y mujeres, que hay que reconocer que los mexicanos y mexicanas hemos avanzado muy rápido y mucho en lo democrático, ¿no? O sea, el INE falta mucho todavía. Ha sido una institución que ha evolucionado y nos ha permitido tener realmente una defensa democrática, ¿no? A diferencia de otros países latinoamericanos, se ha demostrado en las reformas que se ha podido o no podido hacer, cómo se ha defendido y cómo nos han permitido a la ciudadanía estar, ¿no? O sea, en el 2014 hay que recordar la otra reforma donde realmente ya entramos ciudadanamente, ¿no? Entonces las mujeres, desde que vimos la oportunidad, desde que se nos abrió la puerta, nos metimos con todo. En el 2015 empieza la paridad obligatoria ya constitucional. Entonces desde ahí a mí me gusta hablar, ¿no? O sea, sí viene el recorrido de todas las mujeres y agradecerlo porque nos abrieron esos espacios, porque desde el 17 pidieron que estuviéramos ahí, pero por este sistema patriarcal no nos dejaron estar dentro de la Constitución, dentro de los cargos, pero desde el 2015 de verdad hay que celebrarle a todas las mujeres que empujaron, que rompieron la puerta, que aventaron todo y aquí estamos, ¿no? Yo sí creo que hemos avanzado mucho. Sí está muy fuerte la violencia política en razón de género, eso sí cabe precisarlo porque... ¿Manifestada a través de qué ejemplos? O sea, ¿hoy cómo? En el momento que ya eres electa, que ya estás ejerciendo un cargo, pues te ponen todas las trabas posibles por ser mujer. No te pago igual que a los hombres, no te doy las mismas herramientas, no te dejo que ejerzas, te violento, te intimido, principalmente te acoso. O sea, creo que en México tenemos muy invisibilizada el papel de los regidores y regidoras, ¿no? O sea, para mí sería el primer cargo. Es en donde se da la violencia más fuerte. Por parte de quien ejerce la presidencia municipal, ¿no? Aparte es el primer cargo que realmente podría ser una incidencia ciudadana, o sea, es el que está más acercado al pueblo. Y es el inicio de una carrera política también. Sí, pero aparte para mí es el eslabón de todo el sistema político electoral más importante y no lo vemos así. Claro. ¿Por qué? Porque el regidor no se le informa cómo tiene que primero cómo es su cargo, cómo lo tiene que ejercer, qué tiene derecho. No, o sea, nada más le pagan y casi tú cállate y lo que diga el presidente. Tiene dueño. ¿No? O sea, y ya después las mujeres, porque quiero decirle que las mujeres indígenas que entraron en este proceso pasado, en estos cabildos, ellas sí dijeron, a mí no me vas a estar diciendo que no. Entonces alzaron la voz, empezaron a denunciar y pues son incómodas. Por eso no las quieren todos los partidos. Hasta en el Congreso alguna, ¿no? En el Congreso se ve también. Entonces eso creo que es el reto más importante, que logremos, como decía Mirel, ya estamos en papel, sí. México es un país que le encanta hacer convenios de papel, pero llevarlo a la realidad es súper complicado. Entonces yo creo que llegar a la igualdad sustantiva es el gran reto que tenemos las mujeres. Y también hay que volver a ver, y yo siempre voy a poner el dedo en el renglón, los tribunales electorales. O sea, la realidad es tranquilo, Juanji, tranquilo. Nos dicen a nivel estatal que ya no, que disminuyó la violencia política, nos salen a decir que no hay sentencias firmes contra violentadores, pero yo creo que pues si tú eres la encargada y todo lo determinas que no es violencia, pues claro que va a disminuir la violencia, ¿no? Entonces también hay que voltear a ver a un tribunal, tanto el Tribunal Superior de Justicia como el electoral, porque habrá que ver cómo se está sustanciando, ¿no? O sea, aquí son 3 mujeres. Sí, que cuerpo de mujer no garantiza, exactamente, ¿no? Como decía Mirel. Entonces, aquí la realidad es que yo en el campo ya de litigio,
Pues miren, en Morelos no se ha hecho el reglamento contra violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Congreso? Congreso y supletoriamente, bueno, no supletoriamente, sino también puede hacerlo el INPEPAC. Okay. Lo solicitamos el año pasado varias mujeres, llegamos hasta la sala superior y en la sala superior ganó el patriarcado porque nos dijeron que estábamos exagerando. Que no era necesario. Que no era necesario, que ya había otros documentos, otras normativas para que pudiera suplir todo ¿Con qué se esto. juzga hoy entonces a un violentador? Es lo que voy, se pone de manera el reglamento sancionador del INPEPAC, pero tiene muchas lagunas porque ese reglamento nada más estaba como visto para infracciones de cuestiones de publicidad, infracciones políticas a lo mejor en general, pero no especificadas para mujeres. Okay. Y entonces ahorita la sustanciación de todos estos procedimientos se está llevando de manera supletoria con el Código Civil. Bueno, es una gran falla para este proceso. Por supuesto, porque no es lo mismo y deja a las mujeres en un estado de indefensión, se llega a hacer una revictimación por parte de las autoridades y por eso está arrojándose que no se encuentran los elementos de violencia política. Y por eso yo creo que incluso las magistradas del Tribunal Estatal Electoral no tienen idea perfectamente clara de lo que es violencia en razón política, violencia en razón de género, porque a nosotros nos denunciaron y ya después dijeron, ya nos desistimos ante ellas mismas y bla, 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 pero bueno, en fin, es un tema y después lo hablamos. Y dentro de la participación de las mujeres, yendo a la raíz, muchos se acusa de es que todavía no quieren participar mucho, ¿no? O los partidos siguen poniendo ese tipo de pretextos. Ustedes, desde Acciona, trabajan desde la raíz. ¿Qué se tiene que hacer con las infancias? Pues mira, primero hay que generar mecanismos de escucha, ¿no? Uno de los temas que dentro de la organización trabajamos es juventudes y justamente es el argumento perfecto para que las personas jóvenes no participen, ¿no? Siempre hay un discurso ya incluso obsoleto, ¿no? De apatía generalizada en las personas jóvenes para no participar. Y eso es una mentira, la realidad es que tampoco hay espacios, ¿no? Es decir, son espacios que no se aperturan, o que si se aperturan también son espacios muy a modo, ¿no? En donde... ¿Qué hacen con el dinero de las prerrogativas que reciben los partidos? Que para la capacitación de mujeres. Y hay tres, eso, ¿no? El de mujeres, justamente, ¿no? Y que algunas, no quiero decir que todos los partidos, pero algunos sí son simulaciones al final, ¿no? Es decir... Mayoría. Normalmente un congresito, ¿no? En donde no me mires feo, cabrón. En donde no se hace, en donde, ustedes pero en donde no parecen mandarina, no naranjas, cabrón. En donde no se hace profundidad sobre el tema, ¿no? En realidad son muy superficiales. Y entonces de ahí viene justo la argumentación de es que no hay cuadros, no se forman cuadros políticos de mujeres, pero en realidad la pregunta sería, ¿hay una real intención de hacerlo o realmente solo es simular para que el sistema siga funcionando de la misma manera, ¿no? Y eso lo llevamos, lo traspolamos no solo a nivel de partidos políticos como es el caso, sino también a nivel de espacios cotidianos como puede ser la familia, ¿no? Como puede ser la escuela, el grupo de amigos, de amigas, y por eso también hay una intención de separarse un poco, ¿no? Y formar grupos autónomos, esto que decía Mirela hace rato de qué tanta posibilidad tenemos de ejercer autonomía en nuestra toma de decisiones, pues por eso hay una, me parece clara separación, las marchas mismas, ¿no? Son organizadas por mujeres, hay espacios que ya están siendo tomados por mujeres, pero aún así hay una barrera constante, pues es a codazos. Y algo que creo que no se nos tiene que olvidar bajo ninguna circunstancia es que los derechos ganados, si bien ya están ganados, siempre el sistema va a buscar cómo tumbarlos, va a buscar darle la vuelta, y por eso es que estamos en constante defensa, ¿no? De pronto se acusa también de manera muy generalizada que las mujeres estamos en un tono de violencia constante o de alerta constante, y hay una razón de ser, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar pendiente de que no haya la posibilidad de que por la vía legal, ¿no? Que además se buscan siempre argumentos. Viven a la defensiva. Claro, porque hay una intención constante y clara, exacto, ¿sí? ¿No? Que no es posible. Si no hubiese ataque no habría necesidad. Pero además del ataque, pero esa es una confrontación directa y el sistema también encuentra sus métodos para hacerlo sutil, ¿no? Y en esos micros, hablaban ustedes hace rato de regidoras, de pronto o no les convocan, o cuando les convocan solo les convocan para que firmen, ¿no? Sin ninguna posibilidad de decidir. Y entonces ahí, aunque
estemos llegando a representaciones sustantivas, como llegamos a representaciones simbólicas del poder, ¿no? Que es una cosa totalmente distinta. Podemos tener paridad en el Congreso, podemos tener ya dos dos candidatas fuertes para la presidencia, podemos tener 3 candidatas en el caso de Morelos para la gobernatura, pero ¿qué tanto de ahí, qué tanto de ese ejercicio? Ves la foto de alguna y tiene 10 güeyes a derecha alrededor, e izquierda. ¿no? Y entonces es Así de sí clarito, paridad, pero que no me hay disculpen, representación ni una simbólica, mujer. no hay el un gabinete ejercicio. actualmente del gobierno El Ejecutivo de Ecuador, Estatal. hay 10 hombres y solamente 5 mujeres. Por ejemplo. Y aunque lo hubiera, o sea, no estoy diciendo que esté bien que esté así, ¿no? Al contrario, es un señalamiento directo, que sí, pero de pronto, aunque hubiera un ejercicio de paridad, ¿en qué puestos están? Claro. ¿Qué tanta posibilidad hay de estas mujeres que están en esos espacios? Claro, de decidir, y al final del día, ¿cómo empezamos a romper esos famosos techos de cristal? Pues no, porque Oye, ahí una siguen. foto de Guarneros y atrás tiene 20 mujeres. Samuel Se la Sotelo. toman todos los 8 de marzo, ¿no? Bueno, Rodeados de mujeres. y claro, o sea, sí, por supuesto, es la foto, foto, es eso importante, digo. es hoy, ¿no? Es el Claro. día. Pero bueno, mañana ¿Quién de volvemos esas a está en la hacer mesa esa famosa los de...? mismos de siempre. Exactamente. El tema de este año a nivel internacional son los feminicidios. Llevamos más de 500 en este sexenio. Mire, es un tema Oficiales. Sí, las estadísticas oficiales nos Oficial. remiten a eso nada más en Morelos. Hoy que estamos en pleno proceso electoral, ¿qué necesitamos de quienes se postulan para cambiar el rumbo? Pues mira, de entrada la lógica simple nos diría que necesitamos empatía, ¿no? De quienes quieren acceder a los cargos Voluntad. públicos. Pero la verdad, sí, la empatía y la voluntad son fundamentales. Pero yo creo que también es importante esta sensibilidad que solamente te da el conocer de hecho, ¿no? Las cosas. Y yo sí creo que lo que está sucediendo en Morelos tiene mucho que ver con esta inexperiencia, no solo política, sino pues especializada, digamos, ¿no? Hoy tenemos autoridades que no conocen el funcionamiento de la ley, que no conocen de políticas públicas, que nunca en su vida han diseñado una política pública, porque el tema de los feminicidios no está en la persecución de quien los comete, está en la prevención para que no sucedan, y me parece Pero el que hay encargado toda decía una que era cadena. nuestra culpa por vestirnos de tal Sí, forma, no, ¿no? bueno, o sea, su medida de seguridad era negro. decirnos... Pero Provocadora. insisto, si bien no hay empatía, que es la primera cosa que mencioné, y no hay voluntad política, y a eso le sumas el desconocimiento del encargo para el que se están rentando, pues todo mal, ¿no? Y la realidad es que hoy hay una cadena de cosas que no están bien en las instituciones, que no permiten que se generen estas políticas públicas de prevención tan importantes. Y tiene que ver mucho, y me tengo que remitir al tema político, porque al final de cuentas tiene que ver con quienes toman las decisiones. Es decir, cuando una persona accede a un espacio ejecutivo, llamémoslo la gobernatura o la presidencia de la República, pues evidentemente tiene que rodearse de expertos y expertas que le permitan avanzar en los temas torales de la agenda pública. Cuando tú te rodeas de tus compadres, de tus amigos, de tu hermano, ¿no? O de gente que no tiene ninguna capacidad de resolución. No, pero seguramente hay muchos hermanos incómodos, ¿no? Pío y otros tantos. Pero bueno, el tema es cuando tú te rodeas de gente que realmente no tiene esta capacidad de resolver y que no tiene esta capacidad de entender los problemas sociales, es cuando viene la debacle. Hoy por eso Morelos está en el punto álgido en temas de seguridad en el que se encuentra, porque no hay una persona que haya generado ese liderazgo para construir política pública concreta, ¿no? Y sí creo que a lo mejor yo me remito a lo político, ¿no? Porque de alguna manera es el ámbito en el que me desenvuelvo, pero creo que a final de cuentas ahí está la toma de decisiones, ahí está donde empieza este error en la cadena, ¿no? Y que va partiendo, y que ese error en la cadena va haciendo muchas otras cosas para que se permee en contra de las mujeres, porque si bien los feminicidios son, digamos, la cúspide de las violencias, hay otras muchas violencias, ¿no? Previas al feminicidio, que podrían estarse atendiendo de ya y que podrían estar, evitando feminicidios. Y lo pongo el caso concreto de la violencia política. Yo les digo,
De pronto hay los 8 de marzo como una reticencia de las mujeres activistas, a quienes yo les agradezco muchísimo todo lo que hacen todos los días, porque se la parten sin dinero, sin apoyo institucional, ¿no?, para defender nuestros derechos, pero de pronto hay una reticencia de que las mujeres políticas podamos también conmemorar el 8 de marzo, cuando la violencia política también es una violencia feminicida potencial, ¿no? Y lo hemos visto en casos particulares en Morelos. La violencia que nosotras, las mujeres políticas, sufrimos ha escalado a grados de haberse cometido feminicidios. Gisela Entonces, Mota, ¿no? Gisela Mota, por ejemplo, la diputada Gabriela, por Gabriela ejemplo, Marín, ¿no? ¿sí? Entonces, sí me parece que hay que poner mucha atención en el tema político, empezar a romper desde arriba esa cadena de la toma de decisiones y empezar a buscar, lo decíamos hace rato, suena a broma, pero es real, gente que tenga la capacidad de resolver los conflictos sociales tan importantes como las violencias de género, ¿no? Sin duda, y Perla, mucha de la excusa es, pero si ya está legislado, hay un marco legal para atender los feminicidios, pero esto sigue sin ser suficiente. Sí, mira, lo que yo creo es que debemos de empezar también a vernos en lo individual cada quien, ¿no? O sea, hay que recordar que tanto las leyes como la ciencia tienen género. ¿Por qué? Porque en el momento que ya la va a aplicar la persona, ve su idiosincrasia, ve desde sus ojos y va a ver si está bien o está mal. Por eso se hizo la perspectiva de feminicidios, porque tienes que obligar al científico, al juzgador, a que lo vea no con su perspectiva personal, sino que lo vea con la perspectiva de género, de ver por qué llevó. Si siguen los políticos viendo como, pues ya está ahí la ley, hasta ahí cumplí, ahí ellos que lo hagan los políticos, porque nada más nos echamos la bolita, pues vamos a seguir así. Si empezamos a ver esta ley y empezamos a hacer una conciencia de por qué se pusieron estas leyes, por qué se pusieron especificaciones, y las empiezo a ver en lo general y me empiezo a deconstruir y dejar de verlo a lejano, porque ese es el problema que tenemos los mexicanos. Vemos al gobierno como un ente gigante, todopoderoso, alejado, pero no nos damos cuenta que todos somos el gobierno, ¿no? O sea, desde mi vecino que es policía, desde mi vecino mi familiar que es funcionario chiquito en una dependencia, todos que somos políticos, pues jamás vamos a avanzar, porque en realidad no nos damos cuenta que el problema sí es de todos. Y el problema sí somos todos, todas y todos. Entonces, desde que no empezamos a deconstruirnos y empezar a aplicar ya con perspectiva, pues no vamos a avanzar a pesar de que estén las leyes. O sea, hay que recordar que desde Sentimientos de la Nación, México ha sido piola para las leyes. Tenemos las leyes más bonitas que hay en el mundo, ¿no? Pero en la aplicación siempre decimos, pues la corrupción es el problema. Yo sí creo que hasta que no empecemos nosotros a deconstruirnos, vamos a empezar a aplicarla. Yo siempre he estado insistiendo en la asociación civil. ¿Eres abogada? Yo soy abogada. Que en Morelos, los requisitos, para mí el abogado es una pieza fundamental, porque es el que legisla, el que asesora, y el que aplica y el que litiga. Entonces yo digo, en Morelos, para que tú puedas litigar, lo único que necesitas es tu cédula profesional y pagar 180 pesos para que puedas ejercer en el Estado. Yo digo, ¿por qué no ahí metemos que te den una capacitación de género? Claro. Que sea obligatoria, porque de verdad, en materia familiar, que son las mujeres más violentadas, pues los asesores son los primeros en violentarlas. Los abogados violentando Los a las abogados, mujeres violentadas. hasta sus propias clientas. El partido es el primero que violenta a sus mujeres. Sí. O sea, el INE ha sancionado a los partidos 223 millones el año pasado porque regresaron el dinero del 3% para impulsar a las mujeres. Barbaridad. Entonces, si no empezamos a ver desde esa perspectiva y si no nos obligamos a que todos nos deconstruyamos, pues va a seguir leyes perfectas y hermosas, como esta ley Olimpia, la ley vicaria, todas las leyes que hemos avanzado en conjunto y en lo individual las mujeres, pero no se van a aplicar. Va a haber tribunales todavía que van a estar pagando a Santa Clauses, pero no van a tener psicólogos para las mujeres y los niños para los asuntos en lo familiar. Exacto, que eso es lo más terrible de este caso. Ayer justo con Nadia Luz Lara, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, nos compartía cómo fue a dar una conferencia, una ponencia a propósito del 8 de marzo a una comunidad todavía regida por usos y costumbres, y ella narraba cómo parecía que nada de esto, de lo que estamos platicando, está sucediendo en esa realidad. Jutsuy, hay comunidades, ustedes trabajan regularmente en ellas, donde desafortunadamente este logro de las mujeres, estos avances que estamos teniendo, no terminan por llegar. Sí, y creo que está vinculado a que tampoco desde las leyes se ha tenido la capacidad de hacerlo intercultural, pues, ¿no? Es decir, sí entiendo que hay una regulación máxima, ¿no? Que son estas leyes y que evidentemente están luchando
por homologar criterios, por poner esta visión. Pero imagínense si aquí, en estos contextos, en donde desde emanan, ¿no?, del mismo contexto, no hay una apropiación, porque pretendemos que en comunidades en donde se manejan por usos y costumbres, en donde son completamente distintas, llegar de manera directa, incluso es hasta agresivo y violento, ¿no? Porque no hay un ejercicio de entender cómo funcionan y adaptar eso a ese ejercicio. Sí, Claro. y vamos, yo no estoy defendiendo como este asunto, lo que digo es, en términos de pensamiento, de estructura, y de asumir costumbres propias, Sí, su pues cosmovisión. su cosmovisión Ujú. justamente, hay que empezar a transformar estas leyes y hay que traducirlas de alguna manera, y no digo traducirlas en términos de idioma, Ujú. que también, ¿no? Ujú. Sino además empezar a verlo desde estas perspectivas y cosmovisiones que tienen, ¿no? Porque es muy fácil decir, es que ahí deshacen, y hacen ejercicios violatorios de derechos de las mujeres, ¿no? Y sí, pero lo importante acá es cómo generamos mecanismos para que puedan entrar y se puedan sensibilizar En y esos puedan, usos y costumbres. claro, Sí. en el mismo marco, Claro. porque de otra manera es muy agresivo llegar y decir lo que estás haciendo está mal, que Conquistarlo. probablemente Es sí. otra conquista, o sea, claro. claro, y Ujú. y si a veces en los juzgados no hay traductores, ¿no? O a veces en las defensorías, quien está haciendo defensoría pública no tiene acceso, la víctima, a que se le pueda hablar en su idioma, pues está muy canijo que de pronto estas leyes vayan y hagan una transformación, ¿no? Me parece que ha faltado esta visión intercultural, pues que profesionales de las áreas y de las ciencias sociales, ¿no? Cienciólogos sociales vayan, científicos sociales hagan ese ejercicio, ¿no? De cómo traducir, cómo hacer asambleas desde estos propios mecanismos para, pues, reconocer que hay un problema ahí desde las propias comunidades y ver desde sus propios usos y costumbres cómo se va modificando el camino, ¿no? Y es un trabajote. Pues muchísimas gracias a las tres por acompañarnos. Sé que las tres van a marchar hoy brevemente, en 30 segundos, porque ya nos queda poquito tiempo. ¿Por qué marchas hoy? ¿Cuál es tu consigna hoy mientras recorres las calles de Cuernavaca? Bueno, yo creo que definitivamente todo se traduce en las violencias. Me parece que hoy particularmente en el escenario de Morelos, las mujeres que vamos a marchar, la gran mayoría tenemos una indignación mucho más profunda cada año, ¿no? Y tiene que ver con todas aquellas mujeres que ya no están, ¿no? A las que les ha sido arrebatada la vida en diferentes circunstancias, pero a final de cuentas por ser mujeres. Y creo que el llamamiento más importante que tenemos que hacer hoy, pues es a erradicar esas violencias, ¿no? A buscar que las mujeres podamos sentirnos, de verdad parece cliché, pero es una realidad, sentirnos libres, seguras al salir a la calle, al estar en contextos que no conocemos, incluso en nuestros propios contextos, a sentirnos libres y seguras. Y creo que yo marcho por eso, marcho también porque creo que la participación de las mujeres, mi feminismo es un statement político, ¿no? Y es una postura política. Y creo que también marchar es reafirmar que estamos aquí para hacer lo posible y lo imposible para que las mujeres podamos tener pisos parejos en todos los sentidos, para que podamos sentirnos, insisto, libres y seguras, y por supuesto para que podamos trascender en la vida pública de este país, ¿no? Y creo que pues ahí vamos a estar con todas las mujeres de Morelos marchando como cada año. Perla. Pues yo marcho para que todas, de verdad, sobre todo, siempre salgo y digo que yo trabajo día a día para que las niñas y las que todavía no nacen lleguen y no sufran lo mismo que hemos sufrido todas las que estamos aquí, y para que realmente sea un derecho real y una representación efectiva de todas las mujeres en los espacios de poder, y que donde se tenga que tomar una decisión en la vida pública o privada, siempre esté una mujer y siempre sea escuchada. Siempre voy a recordarle a las mujeres que el hecho de que estemos en este planeta hace que tengamos el derecho de opinar, el derecho de participar, y cada vez que tengamos que salir a pedir algo público hay que recordar que es como si estuviéramos dando nuestra alma política, a mí me gusta llamarle así, y que todas puedan ejercer ese derecho y que tengan esta perspectiva de que son libres y que deben ser escuchadas. Gracias, Jutsi. Yo marcho por la dignidad de lo indigno, de que aquello que no está
en donde debe estar colocado por aquellas personas que no han tenido la posibilidad de acceder al respeto de sus propios derechos, ¿no? En este caso las mujeres. Marcho por coraje, ¿no? Por rabia, porque me parece que es una ola que justo va violenta que no agresiva, ¿no? Va violenta porque es la única forma en la que nos hemos podido hacer escuchar, es la única forma en la que se han ganado derechos y que no se nos olvide, ¿no? Que no se nos olvide que cada derecho ganado ha sido una lucha y que la lucha tiene que seguir hasta que ya haya garantía de que no van a seguir dándole la vuelta a los procesos o intentando hacer circo, maroma y teatro para no respetar lo que por derecho nos corresponde, ¿no? Porque somos más del 50% y porque aún así seguimos siendo personas víctimas, mujeres víctimas de todas las violencias posibles en cuanto les es posible al sistema y al sistema patriarcal, ¿no? Por eso. Muchísimas gracias a las 3 por acompañarnos. La cita para quienes quieran acudir a las 2 de la tarde en la Glorieta del Niño Artillero, en la Colonia Las Palmas, aquí en Cuernavaca. Sabemos que en otros municipios van a tener algunas expresiones, también se las iremos compartiendo en redes sociales. Muchas gracias. Buen día. Son las 8:49, regresamos. Respetar.